Hermosa alabanza esa que acaba de cantar nuestra pastora, ¿verdad? Tremenda adoradora. Yo sé que ella le gusta mucho adorar al Señor, ¿verdad? Y siempre comparte con nosotros esta parte, ¿verdad? De los cánticos. Así que la felicito y siga adelante en el Señor. Y ahora vamos a la parte más importante de este culto, que es la predicación, que va a estar a cargo de nuestro pastor José Rosado. Nuestro pastor tendrá en esta ocasión la exposición de la palabra. Espero que sea de edificación a sus vidas y que Dios los bendiga. Dios bendiga. Les saluda el pastor José Rosado de la Iglesia Dios Pentecostal Covadonga, Toa Baja. Es un placer nuevamente dirigirme a través de estos medios a ustedes. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes y les bendiga siempre. En esta ocasión quiero compartir el pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en Mateo 4, del verso 23 en adelante, y lee de la siguiente manera: y recorriendo Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente desde Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado de Jordán. En esta palabra vemos cómo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra comenzó a surgir y a ser de beneficio a la sociedad de aquellos tiempos. Jesús comenzó a llegar. No espero que la necesidad de las personas se la trajeran, sino que Jesús fue por diferentes territorios. Dice que iba predicando, enseñando y sanando dolencias, enfermedades, libertando endemoniados, libertando cautivos. Y también dentro de eso creció su fama, creció el decir que había un hombre que tenía un ministerio diferente y que sanaba y que hacía milagros. Por ende, aquellas personas que estaban en aquellos tiempos con necesidades eran traídas a Jesús para que Jesús realizase un milagro en su vida. Conocemos que nuestro Dios es un Dios de milagros, que es un Dios que hace maravillas, que es un Dios que sana, que es un Dios que liberta y que es un Dios que salva. Y Dios estaba cumpliendo estas fases todas dentro de su ministerio. Había una religión en aquellos tiempos. Existían los fariseos, los saduceos, los escribas, pero ellos estaban más dados y eran más su celo en que se cumpliese la ley que en suplir las necesidades de un pueblo que estaba enfermo, de un pueblo que estaba necesitado, de un pueblo que necesitaba la intervención más allá de la ley. Era que alguien tuviese piedad de ellos y sus necesidades físicas fueran cubiertas. Pues Jesús comenzó a bregar en ese aspecto social que había en aquellos tiempos y su fama comenzó a crecer. Uno de los relatos bíblicos que habla de la sanidad que Dios hace a las personas, y me llama la atención en el capítulo 9 de Mateo, verso 1 al 8, habla que Jesús estaba en un lugar y 4 amigos, impulsados podría ser por la amistad, el amor que tenían hacia aquel compañero, llevan a Jesús ante él, su amigo que estaba paralítico, que necesitaba algo más que le enseñasen que la ley, que los ritos, que las ordenanzas. Y como Jesús podía llenar ese espacio, es llevado ante Jesús. Y dice que Jesús, cuando lo trajeron ante él, fue llevado ante Jesús, lo primero que Jesús vemos en estos versículos, le dice que tuviera ánimo. Le dice al paralítico, ten ánimo. Cuando nosotros vamos y visitamos a personas que están enfermas,
nosotros tratamos de darle ánimo, tratamos de darle esperanza, de darle confort, porque es una de las cosas que necesita la persona que está enferma. A lo mejor usted está pasando por una situación de enfermedad y desearía que alguien llegase, pero dado al distanciamiento social que requiere el momento en que estamos viviendo, hay gente que no pueden llegar. Pero déjeme decirle algo como iglesia: si usted no puede llegar, haga una llamada. Caballero, llame al caballero; dama, llame a la dama y denle ese pensamiento y esa palabra de fortaleza. Jesús le dio ánimo a este hombre. Lo primero que le dice a este hombre: ten ánimo. Y en medio de las situaciones y las dificultades de enfermedad, perdemos el ánimo, perdemos el entusiasmo, perdemos hasta muchas veces el deseo de relacionarnos con otros, porque es bueno cuando llega alguien y nos da ánimo. Lo segundo que Jesús le dice a esta persona es: tus pecados te son perdonados. Esto trajo obviamente una conmoción dentro de aquella gente que estaban allí, líderes religiosos, como le dije, se preocupaban más por la ley, se preocupaban más por los ritos que por las necesidades de las personas. Jesús se preocupaba más por la necesidad de la persona. Y Jesús le dice a este hombre: tus pecados te son perdonados. Jesús estaba sanando el alma de aquel ser humano. Nosotros hoy en día vivimos un momento de epidemia en nuestro Puerto Rico y de una pandemia mundial. Pero hay una pandemia que a través de los siglos y de los siglos y de los siglos ha afectado al ser humano, y esa se llama pecado. El pecado que comenzó desde el huerto de Edén y hoy ha llegado a nuestra familia, a nuestro Puerto Rico, a los diferentes países, naciones y pueblos, que ha cautivado a las personas, que ha cautivado la vida de la familia, al joven, al caballero, al niño, y por ende ha quitado y ha alejado a ese hombre de Dios. Esa es la peor enfermedad que puede tener un ser humano. Y esa fue la segunda expresión de nuestro Dios: salvar. Dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y Jesús le dice a este hombre: tus pecados te son perdonados. Porque trabajar el aspecto físico de la persona en cierta manera es menos importante que el aspecto espiritual de su alma, que es la que irá a Dios cuando usted y yo partamos de este mundo. Jesús trata con la necesidad espiritual y dice: tus pecados te son perdonados. Al ser cuestionado y aquella gente están entre sí comentando, Jesús dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Y le dijo al hombre: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y Jesús hace un milagro sanador en la vida de aquella persona. Jesús es un Dios que sana, es un Dios que está dispuesto en nuestra vida y evidencia de esa sanidad de Dios, de esa intervención de Dios, y que nos ha añadido vida y que nos ha sanado. Y hay muchos cristianos y no cristianos que han experimentado un milagro de Dios en su vida. Porque Dios dice que recorría las aldeas en aquellos tiempos, iba sanando la necesidad de cada una de aquellas personas que estaban necesitadas de algo especial, que no viene del hombre, viene de lo alto, viene de Dios. Dios es un Dios sanador. Por ende, amados hermanos, muchas veces estamos en situaciones, problemas, que muchas veces como cristianos creemos o pensamos que por servir a Dios nada nos va a tocar, nada nos va a hacer daño, nada va a enfermarnos. Y creemos, amados hermanos, que al tener a Dios estamos exentos de aquellas cosas que surgen en el mundo. Y puede ser que en medio de esas circunstancias preguntemos al Señor el porqué de aquellas cosas que nos afectan. Hay un pasaje bíblico en Génesis, cuando nosotros vamos y estamos hablando de Jacob, que era el hombre de la promesa, que era parte de la genealogía que Dios había dicho que iba a ser bendecida. Y dice allí en el verso 43 de Génesis que hay una hambre que afecta a toda aquella región. Y Job era un hombre de Dios. De Job salen las 12 tribus de Israel. Pero también estaba pasando hambre, igual que aquel territorio. Igual que aquel territorio estaba en necesidad y era el siervo del Señor. Para decirle más,
lo que iba a surgir y lo que aquella hambre fue revelada al faraón, que José contó y reveló su sueño y llevó al faraón a prepararse, no a Jacob, que era el hijo de Dios, que era el hijo de la promesa, se le reveló a faraón. Pero faraón vino a ser de bendición para la casa de Jacob. Pero Jacob pasó hambre, Jacob pasó necesidad, y después cuando le dieron que tenía que llevar a su hijo más pequeño para poder comprar comida, y había perdido, según era José, que no sabía que estaba vivo en Egipto, por ende él pasó por el sufrimiento. Dice, si no enviaba a su hijo iba a morir de hambre, el hambre lo iba a matar. Pero era el siervo de la promesa, era el hombre que Dios había prometido a través de Abraham y de toda esa genealogía que iban a ser bendecidos. Pero estaba pasando por las mismas circunstancias que estaba pasando la tierra en aquellos tiempos. Hoy nosotros pasamos las circunstancias que pasan y están pasando los demás países. No porque Dios no nos quiera, no porque Dios se haya alejado de nosotros, no porque Dios nos haya abandonado, sino porque somos parte de este mundo y existimos y coexistimos con todos aquellos seres humanos que viven y existen en este mundo. Por lo tanto, lo que afecta al mundo nos afecta a nosotros. Pero nosotros tenemos que tener la fe en Dios. Y a lo mejor tú no estés pasando una necesidad de enfermedad que sea un paralítico, pero emocionalmente esto te ha afectado. A lo mejor tú no estés pasando una enfermedad que no te deje caminar, pero puede ser que emocionalmente tú no puedas dormir. Yo te digo, Dios puede sanarte. Dios puede darte la paz en medio de esta hora. Tú debes confiar en el Señor. Y al igual que Job pasó por el hambre que afectó toda aquella región, hoy nosotros somos afectados por la pandemia que afecta al mundo y por epidemia existente aquí en Puerto Rico. Dios en aquel momento le reveló a Faraón lo que iba a surgir, lo que iba a acontecer. Y una de las cosas que nosotros no nos debemos dejar confundir en estos tiempos es que cuando Dios habla, y Dios habla a través de los profetas, predice, no dice. El profeta no dice, el profeta predice a través de Dios. Hay mucha gente que a través de la situación se ha aprovechado, se han levantado y han dicho, no han predicho, solamente han dicho. Dios cuando se levanta en un momento dado, y en Lucas habla, y Jesús entra en la sinagoga, allí en el capítulo 4 de Lucas, versos 16 a 19, y lee lo que estaba escrito en el libro de Isaías, capítulo 61, y dice, porque me ha enviado el Señor a pregonar el año del Señor, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos. Jesús estaba mencionando un pasaje del profeta que fue predicho años antes. Y Jesús lo estaba diciendo en la sinagoga. El profeta predice, el profeta no dice. El profeta anticipa por parte de Dios la revelación divina al pueblo del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, en medio de esta crisis, en medio de estas circunstancias, Dios puede sanar tu alma. Y si tú no le has dado tu corazón a Cristo, la mejor sanidad e intervención divina es que Dios salve a tu alma, como le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Jesús recorría a las aldeas, predicaba, enseñaba el mensaje de reino en las sinagogas de ellos, sanaba toda enfermedad. Hoy Cristo puede sanar tu alma. Hoy Cristo puede sanar tu dolencia. Si hay algo que te duele, si hay algo que te aflige, si hay algo que físicamente te impide y tú dices, yo no puedo ir en estos días al médico porque es un poquito más difícil que en meses atrás por las circunstancias que estamos viviendo, yo te invito a que pongas la mano sobre el lugar afectado. Que tú y yo hagamos una oración de fe en esta hora y proclamemos la sanidad divina para ti. Proclamemos la paz de Dios sobre ti.
El salmista dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. En esa confianza que tenemos en Dios es que también tenemos la victoria. Así que, amado amigo, Dios vino a sanar, Dios vino a salvar, Dios vino a rescatar. En esta hora confía en el Señor. Arrodíllate y clama a tu Dios. No te desesperes. Espera en Dios y Dios hará. Te invito en esta hora que ponga tu mano en el lugar afectado. Y como esta palabra dice que Dios sanó, y como Dios sanó al paralítico, si hay algo que te esté afectando, el Señor en esta hora haga un milagro en tu vida. Oramos al Señor. Amante Dios y Padre Celestial, que estás en el cielo, pero también en nuestros corazones. Mira aquel que cree en ti, no en mí, y que cree en tu palabra. Y que en esta hora, Señor, pone su mano, pero que no sean las de él, sean las tuyas, sobre el lugar, sobre el área afectada. Señor, te pido que si es emocional, se vaya. Si es física, Señor, que afecte el buen funcionamiento de su cuerpo, la reprendemos en el nombre de Jesús. Declaramos una palabra de sanidad, porque, Señor, creemos que tú lo haces, no para que nosotros creamos, sino para aquellos que no han creído crean en ti, que tú eres el Dios que tiene el poder en el cielo y en la tierra. Señor, te pido en esta hora que a través de tu sangre, que a través de los méritos de tu Hijo Jesucristo, reciban el toque de tus manos y sean sanos en el nombre de Jesús. Lo declaramos para tu gloria y para tu honra. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta luego.